Bueno, bienvenido a todos. Para los que no me conocen, yo soy Romina Pacos, soy judía. Y bueno, hoy vamos a hacer la segunda charla con respecto a lo que son las fiestas judías. Eh, Quería contarles un poquito de qué se trata. Estas son las fiestas solemnes que fueron dadas a través del Señor para el pueblo judío. ¿Sí? Estas fiestas solemnes se encuentran en Levítico 23 y fueron fiestas instituidas por el Señor para ser celebradas por el pueblo judío. Pero en la palabra dice que son fiestas del Señor, ¿sí? ¿Por qué decimos que son solemnes o qué significa que sean solemnes? Sino que están formalmente y acompañadas de todos los requisitos necesarios para que tengan validez legal y por ello fueran establecidas por el Señor. Las fiestas solemnes son 7, como les dije, se encuentran en Levítico 23 y son primeramente el Shabbat, que en realidad yo la dejé para lo último porque el Shabbat, o sea, estas fiestas, les cuento un poquito cómo vinieron a mi vida. O sea, los judíos pueden creer en cualquier cosa, o sea, no en Dios, pero las fiestas son como algo que es tradición. O sea, las fiestas siempre las festejamos. Y estas fiestas justamente son las de Levítico 23. Entonces, cuando yo recibo esa revelación en la palabra, esa luz en la palabra, de que cada una de estas fiestas estaba íntimamente relacionada con Yeshua, fue como muy fuerte. Me acuerdo que estábamos en una reunión y el pastor Aldo aquí presente me dice, lo que decís no es ilógico, pero si es de Dios tiene que estar en la Biblia. Pasaron varios meses hasta que una noche me despierta a las 4 de la mañana el Señor, o sea, esto fue en septiembre, en febrero pasa esto, me despierta a las 4 de la mañana el Señor pensando en las fiestas judías. Y dije, ¿qué me quiere decir? 4 noches seguidas fueron despertándome hasta que la última noche ya me despierta con cómo tengo que empezar a escribir el libro de las fiestas judías. Entonces, a ver, mi conocimiento, yo conozco al Señor hace 10 años y hace 5 tuve un encuentro. O sea, fue todo un proceso que tuvo, 6, fue todo un proceso que tuvo el Señor conmigo. Y bueno, cuando arranqué a escribir esas palabras que me había dado en esa reunión que había sentido, empecé a buscarlas en la Biblia, en los textos bíblicos, y si sentía la presencia de Dios, me involucraba más con lo que estaba diciendo. Y fue tremendo porque era algo que yo decía que el Señor me cacheteaba. Me cacheteaba porque era una cosa que no podía creer lo que estaba leyendo y la relación tan íntima y que el Señor justamente manda a festejar estas fiestas de generación en generación, ya esté alejado el pueblo de Dios o no, las fiestas judías se festejan. Entonces digo, qué tremendo que Dios las puso como solemne para ser festejadas de generación en generación y que revelan nada más y nada menos que a Yeshua, a Jesús. Entonces, bueno, a mí las primeras 6 fiestas que se me revelan son Pesaj, primicias, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Y mientras estaba escribiendo estas fiestas, se me reveló el Shabbat, que fue la última. Pero en realidad el Shabbat es la primera fiesta que está en Levítico 23. Pesaj de las primicias y Shavuot son las que están al principio de año y estas manifiestan ya el cumplimiento que tuvo en la primera venida de Jesús. Y Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot son en la segunda venida, ¿sí? Entonces, cada una de ellas se encuentra profundamente relacionada con Yeshua y a través de las ceremonias y los símbolos que vamos viendo en cada una de esas fiestas nos dan revelación de él. Por eso también podemos afirmar que las fiestas son proféticas, ¿sí? Que anuncian el cumplimiento de las promesas y profecías escritas en la palabra de Dios. Vemos a las fiestas celebradas por el pueblo judío como las sombras de lo que ha de venir. ¿Sí? Fíjense que en Colosenses 2, 16, 17 nos dice,
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, cada una de estas fiestas son la sombra de lo que ha de venir. Las fiestas se celebran siguiendo el calendario judío, que es un calendario lunar instituido por el Señor. Por eso cada año caen en distintas fechas, pues nosotros tenemos calendario solar y estas son calendario lunar. Eh, con el tiempo que fue pasando, luego de la destrucción del segundo templo, las fiestas se fueron adaptando a lo que estamos actualmente celebrándolos. O sea, cada tiempo tuvo su manera de celebrarse, ¿sí? Hasta la forma actual. Y hoy, ya que la vez pasada vimos Pesaj, hoy lo que vamos a ver es Shavuot. Dentro de Pesaj está la primicia, por eso es como que esas dos fiestas están muy unidas, y Shavuot se empieza a contar a partir del Shabbat de Pesaj, que son justo 50 días, y ese Shabbat de Pesaj es el día de la primicia, ¿sí? Entonces vamos a leer en Levítico 23 dónde se encuentran estas fiestas. Yo se lo voy a leer en la Reina Valera y a su vez cómo está escrito en la Torá. En Levítico 23, el 15 y 16 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y el 21 y 22 dice: y convocaréis este mismo día convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu siega. Para el pobre y el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Y en la Torá nos dice: contaréis para vosotros desde el día siguiente del primer descanso, desde el día que traéis el Homer de la agitación, 7 semanas. Estas serán completas hasta el día siguiente de la séptima semana. Contaréis 50 días y ofreceréis una nueva ofrenda vegetal al Eterno. Convocaréis ese mismo día. Habrá una santa convocación para vosotros, no haréis trabajos, es un decreto eterno en todos vuestros lugares de residencia para vuestras generaciones. Cuando recolectéis la cosecha de vuestra tierra, no recolectéis completamente las esquinas de vuestro campo, ni recolectéis las espigas caídas de vuestra cosecha. Para el pobre y el prosélito la dejaréis. Yo soy el Eterno, vuestro Dios. Así que esas es donde se encuentra el Shavuot, ¿sí? Esta fiesta solemne acontece justamente, como les contaba antes, 7 semanas después de la fiesta de las primicias, ¿sí? Que es el Shabbat de Pesaj. Es exactamente 50 días después de este Shabbat. Esta fiesta conmemora las dádivas abundantes de alimento y todo lo que sustentaba al pueblo judío. Shavuot significa semanas en hebreo, ¿sí? Por las 7 semanas que deben transcurrir entre la fiesta de las primicias y esta celebración. También es una fiesta llamada Hag Akatzir, que significa la fiesta de la siega, ya que durante esas 7 semanas era la época que se trabajaba con las cosechas. La fiesta representa un símbolo de la libertad, o sea, venían trabajando durante esas 7 semanas. La primicia es justamente el primer fruto. Durante esas 7 semanas se trabajaba constantemente en las cosechas y después venía la fiesta de las cosechas, que es Shavuot. La fiesta representa un símbolo de la libertad del trabajo y en Shavuot se descansa de todo el trabajo hecho por esas semanas. Al mismo tiempo se conmemora las tablas de la ley, la entrega de las tablas de la ley por parte de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Eso lo vemos en Éxodo 19, del 9 al 11, que nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová.
y dijo Jehová a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y lave sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Durante el camino, luego de la salida de Egipto, el pueblo de Israel era guiado por una columna de nube. Según los movimientos que hacía la nube, el pueblo sabía si debía continuar o debía descansar, ¿sí? Una vez que llegaron al monte Sinaí, recibieron la señal de que ahí debían acampar. Entonces Moisés advirtió al pueblo que recibirían revelación de Dios, por lo cual debían mantenerse puros y santificados para poder recibir ese regalo, que fueron las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y esto lo vemos en Éxodo 20, del 2 al 9, donde dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios, que tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Los judíos en el día de Shavuot conmemoran estas dos fiestas, la fiesta de los frutos y la entrega de las tablas de la ley. ¿Cómo se celebra Shavuot? Bueno, en la época del... Perdón, justo... Sí, bueno, justo estamos todos... Ahí, acá. Sí. Ahí estamos. Bueno, perdón que justo se nos salió la internet. Ese es el bien. Bueno, íbamos cómo se celebraba Shavuot. En la época del tabernáculo se acercaban los frutos al mismo para celebrar esta fiesta. ¿Me escuchan bien, no? Por las dudas. ¿Se escucha bien? Están todos, me parece que está... Ahí. Sí, listo, ahí estamos. Bueno, una vez que construyeron el templo, cerca de Shavuot, cuando llegaba el momento de ir al templo a llevar las ofrendas, se recogían y se colectaban todas en una canasta. En la ciudad y el pueblo se organizaba una caravana de varias familias para ir todos juntos al Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash es el gran templo en hebreo. Cuando pasaban por algún pueblo, o sea, se iban juntando hacían caravana desde los distintos pueblos para llegar todos juntos al pueblo para celebrar esa fiesta. Cuando llegaba por algún pueblo, la gente de esos pueblos salía a recibirlos, homenajearlos y ofrecerles reposo, alojamiento o agua si era necesario. Cuando se acercaban a la ciudad, mandaban a una persona para anunciar su llegada. Una delegación de sacerdotes del templo salía a recibirlos con todos los honores y los acompañaban. Por lo general, las caravanas llegaban a Jerusalén en la víspera de Shavuot y ellos se quedaban en un lugar asignado por fuera del templo hasta esperar al día siguiente poder hacer esta ofrenda, ¿no? Al amanecer los acompañaban a ingresar en la ciudad con canciones e instrumentos musicales. Allí eran recibidos por las autoridades de la ciudad, quienes los acompañaban hasta el Bet HaMikdash, al templo, y la gran entrada era un momento de alegría y emoción porque era llegar y ver el gran templo del Señor, donde ahí moraba la presencia de Dios, porque cuando construyeron el templo era ahí donde se encontraba la presencia de Dios.
Y ahí compartían alabanzas juntos con los sacerdotes y con los levitas. Una vez allí se presentaban individualmente sus canastas y mientras mantenían la cesta en sus hombros recitaban oraciones de agradecimiento. La canasta con frutos era recibida por el sumo sacerdote, mientras que la ofrecía se daba una tefilá de agradecimiento, que tefilá es una oración en hebreo. ¿Cómo se celebra actualmente Shavuot hoy? En Shavuot no es una de las fiestas por ahí más tradicionales que el judío, por ahí como un Pesaj o un Rosh Hashanah o un Kippur, lo festeja como, viste, sagrado. Pero sí los que son más religiosos hasta el día de hoy lo celebran y todo el mundo conoce de qué se trata porque es una fiesta más que importante porque es la fiesta que conmemora la entrega de las tablas de la ley. ¿Sí? Más que la de los frutos, uno como que dice, es donde recibimos la Torá. ¿Sí? Entonces, en Shavuot se asiste a la sinagoga y durante la jornada se acostumbra a ingerir lácteos. La leche es un símbolo de pureza y además es el alimento más importante para el crecimiento. En las sinagogas se leen los 10 mandamientos y se lee el libro de Ruth durante esta fiesta. El libro de Ruth habla de la fiesta de la siega y nos habla del amor redentor y del justo cumplimiento de la ley de Dios. Ruth era una mujer moabita, viuda, que decide seguir a su suegra, no solamente en cuanto a la ley, sino también en cuanto a la fe. Un poco para recordarnos de qué se trata el libro de Ruth, era esta mujer que se llamaba Noemí, que en realidad ella vivía en Israel y se muda de Israel a Moab porque justamente Israel se estaba quedando sin alimento. Entonces va ahí con sus hijos, ahí conoce uno de sus hijos a Ruth, ay, el enemigo. Estamos en el nombre. Ahora estamos de vuelta. Perdón a los que... Es como se llama con cortes publicitarios. Bueno, les estaba contando. Entonces, esta mujer Ruth se casa con uno de los hijos de Noemí, pero mueren. Vamos a resumirlo. Noemí decide volver a la tierra de Israel y Ruth las decide acompañar. Le dice, donde tú vayas, a tu tierra yo iré y seré y seguiré tu fe. Y donde tú mueras, yo moriré también, le dice Ruth, y se vuelven a Israel. En Israel, Ruth empieza a trabajar en los campos, ahí conoce a Boz, se enamoran, se casan y a partir de ahí Ruth es restablecida. Y fíjense que de ella viene la descendencia del rey David, nada más ni nada menos, ¿no? Es la bisabuela Ruth. Entonces, esto nos ilustra el plan perfecto de Dios, que aún en la adversidad, Él cumple sus grandes propósitos redentores. La historia también nos muestra la inclusión de Ruth, que siendo moabita, participa del linaje de Jesús, lo que expresa que desde el principio el plan del Señor estaba contemplada la inclusión de todas las naciones. Así que esto es lo que sería la parte actual judía. Y ahora vamos a ver, junto con Clau, lo que significa Jesús en esta fiesta, o sea, la relación que vemos de esta fiesta con Yeshua. Me dijo, hacemos un pase. Ya empecé. Hola, buenas noches, bendiciones para todos. Bueno, como el banco de suplentes esto, ¿no? Sale con la 10 Romy y bueno, y entra con la, no sé, Con la 10 la también. 22. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Bueno, gracias por estar conectados. Y seguimos con esta segunda parte, que ¿les parece? ¿Está interesante? Háganme así, digan que me dejó la vara muy alta acá, Romy, pero bueno, vamos a continuar con esto. Dice Shavuot, lo que continúa, ¿no? Shavuot en el Nuevo Testamento, lo que significa Shavuot para nosotros en la nueva era. En el Nuevo Pacto, la fiesta de Shavuot aparece nombrada como Pentecostés, debido a la escritura original en griego, ¿no?
la etimología, la palabra proveniente del latín pentecoste y a su vez del griego pentecosté, que significa quincuagésimo, que es el día número 50. El término hace precisamente alusión a los 50 días que transcurren desde la Pascua hasta el Pentecostés y hace referencia a las 7 semanas que nombraba Romina hace un momento. El término hace precisamente alusión a los 50 días que transcurren desde la Pascua hasta el día de Pentecostés y hace referencia a estas 7 semanas. En el libro de los Hechos hay un pasaje que conocemos muy bien. Nos describe el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos en la fiesta de Pentecostés. Dice en Hechos 2, 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Presten atención al como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Qué hermoso momento, ¿no? Para muchos de los que hemos sido llenos del Espíritu Santo, de recordar que Pentecostés fue el comienzo de todo eso y que bueno, que hoy lo podemos seguir recibiendo a través de la gracia del Señor. Los cristianos celebramos en el Pentecostés la venida del Espíritu Santo, que tuvo lugar en el día número 50 después de la resurrección de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, como decíamos antes, se relata el descenso del Espíritu Santo durante una reunión de los apóstoles en Jerusalén. Este acontecimiento marcaría el nacimiento de la iglesia cristiana y la propagación de la fe en Cristo. Por ello, la iglesia dedica el Pentecostés en honor al Espíritu Santo, pero también celebra la consagración de la iglesia, cuyo principio lo marca esta revelación, esta epifanía, ¿no? Entre Shavuot y el derramamiento del Espíritu Santo, Pentecostés, encontramos paralelismos muy importantes. La Torá fue dada entre fuegos y relámpagos por la presencia de Jehová, y el pueblo pudo oír la voz de Dios. Esto es el pueblo de Israel cuando Moisés subió al monte de Sinaí y recibió la Torá allí. Cuando descendió, el Espíritu Santo se manifestó como viento recio y lenguas de fuego sobre los discípulos. Esto también lo podemos ver en paralelismo en Éxodo 24:17. Tanto Shavuot como Pentecostés se relacionan estrechamente con las cosechas, como decía Romina anteriormente, con la provisión material a través de los frutos, y la segunda con la provisión espiritual, que es Pentecostés, la cosecha de los frutos del Espíritu Santo. Tanto con la entrega de la ley como en el derramamiento del Espíritu Santo se dio comienzo a nuevos tiempos. El primer tiempo de la ley de Moisés, donde nos enseña la parte donde dice, bueno, en San Juan 1:17 dice, bueno, la ley fue dada a Moisés, más la verdad y la gracia fueron dadas por Jesucristo. Entonces, podemos ver acá que el Shavuot se relaciona estrechamente con las cosechas. Eso ya lo pasé. Tanto en la entrega de la ley como en el derramamiento del Espíritu Santo se dio comienzo a nuevos tiempos. El segundo, del tiempo de la gracia, o sea, la segunda parte. La ley se dio como regalo de Dios y la gracia es el regalo inmerecido de Dios, el perdón de nuestros pecados por medio de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, lo que no implica que los mandamientos no sigan a Yeshua. Yeshua, Jesús en hebreo. Nos dice en Mateo 5:17 al 18, no penséis que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. La entrega de las tablas de la ley y el derramamiento del Espíritu Santo son dos de los momentos más destacados en los que desciende la presencia y el poder del Señor, junto al momento en que Salomón hace la dedicación al templo. Eso lo podemos recordar y lo podemos ver en Primera de Reyes 8, en el versículo 10 y 11, donde después que los
sacerdotes salieron del templo que había dedicado Salomón al Señor, desciende la presencia de Dios y cubrió todo el lugar de Espíritu Santo y fuego en una nube, ¿no es cierto? A partir del derramamiento del Espíritu Santo, cada uno de nosotros es transformado en templo de la presencia de Dios. Ya no tenemos que ir a ese templo como iban los judíos en aquel tiempo, sino que a través de esta nueva dispensación somos templo. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones, mora dentro de este templo que somos nosotros, ¿no es cierto? En Primera de Pedro, Primera de Pedro 2:5, perdón, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya, qué linda palabra esta. Encontramos una anticipación profética sobre el derramamiento del Espíritu Santo en distintos pasajes de los libros de los profetas. Y aquí podemos enumerar algunos de ellos. En Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. En Jeremías 31:33 nos dice: pero este es el pacto con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ageo 2:5 y 6 dice: según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Aquí es que podemos ver que a partir de este nuevo pacto, el pacto hecho en Pascua, donde el Señor se entregó como Cordero de Dios para el perdón de nuestros pecados y resucitar al tercer día, luego de los 50 días, recibimos su Espíritu. Ahora pasamos a formar parte del cuerpo del Mesías. Somos el templo donde puede habitar su Espíritu. Acá hay una porción importante que está en Efesios, que bueno, a mí me parece más que interesante. Efesios 2, del versículo 2 al 22, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, perdón, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, las de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, de quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios con el Espíritu. Bueno, la conclusión de las fiestas tienen una dimensión profética. Como decía Romina, el Señor dio las fiestas solemnes en Levítico 23 para revelar a su pueblo la venida y la persona del Mesías Yeshua, del Mesías Jesucristo. Las fiestas tienen una dimensión pedagógica, nos enseña, al igual que las parábolas, con simbolismos cotidianos y relacionados con la cultura del pueblo judío, el Señor se muestra a sí mismo y se da a conocer. Las fiestas son utilizadas en repetidas oportunidades por los profetas en las Escrituras para realizar llamados de atención al pueblo de Israel. Y bueno, y vamos concluyendo ya. Las fiestas son un regalo que el Señor hizo al pueblo judío como parte de su manera de darse a conocer,
y el pueblo gentil, estudiando y profundizando en el conocimiento de cada una de ellas, puede acercarse también a esta forma de revelación del Señor. O sea, con esto tampoco queremos decir que las fiestas las tenemos que, como nosotros, como gentiles, tener que celebrarlas de una manera obligatoria. Aquel que quiera festejarlo va a hacer, pero eso no va a hacer que podamos hacer algo más de lo que Cristo ya hizo, que fue justamente su muerte, su resurrección. El Señor haciéndolo resucitar y el Espíritu Santo trayendo sobre nosotros el día de Pentecostés, que cada uno de nosotros hemos tenido nuestro día de Pentecostés, pero el día de Pentecostés es cada día para nosotros, que es acercarnos por medio de su gracia a su presencia. Ya no tenemos más ese velo que nos separaba, sino que hoy podemos acercarnos confiadamente al Señor a través de su Espíritu, a través de la sangre de Cristo, podemos acercarnos al lugar santísimo, a ese lugar que era inaccesible. Entonces, hoy podemos decir, Señor, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos acercarnos confiadamente con nuestros problemas, con todo lo que podamos tener en nuestro corazón, con nuestras cargas, con lo que somos, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, con todo lo que somos, podemos, aún así el Señor nos espera en ese lugar santísimo donde mora la misma presencia del Espíritu Santo. Le damos gloria al Señor y le damos muchas gracias porque Él nos redimió, nos transformó, no me salía la palabra, y nos hizo nueva criatura. No sé cómo seguimos, si... No, si quieren por ahí hacer alguna pregunta. Bueno, espero que se haya entendido tanto lo que explicó Romy. Bueno, les cuento, este es un extracto o es parte del libro que escribió Romy, que el Señor le dio a ella. Un día viene, se acerca y me dice, siento un montón de cosas para escribir, se levantaba a la mañana, a la madrugada, escribía, venía y me decía, mirá, ¿vos te parece esto? Y yo decía, bueno, buenísimo, la verdad que lo que te está dando, porque el Señor hace como quiere. A ver, para contar un poco parte de este libro, que a mí me parece que es pura revelación del Señor, porque cuando conocí a Romy, no, yo jamás pensé de que, bueno, que ella podía primero llegar al Señor como llegó. No es que era tan dura, ¿no? Pero bueno, el Señor hace como quiere. Pero con el correr del tiempo, cuando el Señor viene a nuestros corazones y cuando transforma nuestras vidas, eh, nos sorprende muchas veces. Y a mí me sorprendió, porque me acuerdo cuando en una iglesia estábamos congregándonos, viene y se acerca al pastor y le dice, bueno, vos vas a empezar a enseñar, le dice a ella. Y yo me rascé la cabeza y digo, bueno, pero tenía poco tiempo ella en el Señor. Y yo digo, pero ¿por qué no me dijo a mí? No porque fueron cancheros, diga, me tiene que ser a mí con 30 y pico de años. Sincero. Y digo, pero ella por ahí es que le cuesta un poquito más hablar y bueno, qué sé yo, y a mí no me cuesta tanto. Digo, Bueno, bueno, aparte no tenía conocimiento bíblico. y bueno, y eso. Primordialmente. Pero bueno, entonces empezó a dar el ABC, después que le dieron el ABC a ella, empezó a dar el ABC y ella medio como que se me escondía y hacía su Zoom, porque en aquel tiempo estábamos en pandemia, y no quería que yo la escuchara, pero yo la escuchaba. Entonces yo decía, tremendo, ¿no? Porque ella estaba dando el ABC, estaba enseñando y transmitiendo el ABC. Y y se cumplió muy pronto palabras que a ella le había dado el Señor de que muy pronto iba a estar enseñando y que iba a estar transmitiendo la palabra. Así que el Señor es grande y el Señor nos sorprende. Así que si hay alguien que tiene alguna pregunta, acá está Romy para contestar. Ella es la creadora del libro. Sí, todas las fiestas son hermosas. La verdad que igual piensen las preguntas, pero bueno, yo quiero contarles un poco lo que a mí me pasó cuando me reveló esto, porque de verdad que no tenía conocimiento bíblico, o sea, yo empecé a estudiar después, este libro fue escrito
ya hace más de un año, o sea, doy gracias también a Mariana que está ahí en el Zoom, porque la realidad es que yo ni siquiera soy buena escribiendo. O sea, Dios utilizó lo menos indicado para glorificarse Él. Y recuerdo que cuando empecé a escribir todo, lo mío fue mucho texto bíblico, porque lo que iba haciendo, justamente lo que me daba el Señor era todo texto bíblico. Entonces, Marian escribe muy lindo. Y le digo, Marian, por favor, digo, me lo haces un poco más lindo, ¿viste? O sea, yo sentí de parte de Dios que era Mariana la indicada. Y pobre Marian estuvo casi un mes y medio y me dice, mira, Romy, no lo tomes a mal, me dice, pero esto no me fue revelado a mí, no entiendo nada. Me dice, si querés, lo escribimos juntos. Y durante un año estuvimos juntándonos todos los martes y yo le iba contando todo. Marian tiene bastante conocimiento, por decir, mucho conocimiento bíblico, y también me iba preguntando cosas, y para mí era un desafío, y creo que nunca te lo dije personalmente, pero en un momento sí dije, ¿qué me mandaste a Mariana que me pregunta todo, viste? Como diciendo, Mariana, lo que te pero, venís a enterar. pero di gracias a Dios porque me dijo, porque tenés que defenderlo, porque lo que escribiste lo tenés que defender. Y la verdad que yo aprendí un montón escribiendo este libro, por eso digo que es 100% revelación de Dios, porque yo lo estudio, o sea, yo lo escribí y yo lo estudio, porque es algo que me dio en ese momento y es como que lo leo y no puedo creerlo, o sea, como mismo la revelación, ¿no? Tan fuerte de lo que significan las fiestas judías, o sea, que como les decía al principio de todo, sin conocer a Dios, porque yo no creía en Dios, fue un trabajo que hizo el Señor y no fue de un día para el otro. Tuve muchísimas dudas, bueno, yo he contado en otras oportunidades mi testimonio y, y que me haya dado esto es como un regalo hermoso que la verdad que en un momento dije, ¿por qué? Digo, o sea, justamente con mi poco conocimiento, y también entendí eso, que Dios se glorifica en nuestras vidas, o sea, que no es para gloria de uno, sino es gloria del Señor, ¿no? Y la verdad que, bueno, fue una experiencia preciosa el escribirlo y ya va a venir la siguiente fiesta que todavía son bastante más importantes, porque bueno, estas tres primeras fiestas, tanto el Pesaj, que obviamente es el Cordero de Dios, ¿no? O sea, es una fiesta preciosa. Y qué bien que se come. Que bien, no, en Pesaj más o menos porque no se come harina, Bueno, pero pero en todas las fiestas se come muy lindo. La primicia, que obviamente Jesús es nuestra primicia de entre los muertos, y el Pentecostés son fiestas que ya tuvieron cumplimiento, que son como un poco más fáciles de explicar justamente porque tuvieron cumplimiento. Pero las tres que siguen son de la segunda venida y la verdad que son súper interesantes. Como para así darles un adelantito, la que sigue es Rosh Hashanah, y fíjense que Rosh Hashanah es el año nuevo judío. Pero, ¿cómo puede ser año nuevo judío si es el séptimo mes de cómo arranca el año judío? O sea, el año judío comienza en Pesaj, justamente. Entonces, bueno, es como cabeza de tiempo y es todo muy interesante porque de verdad que se aprende mucho. Es esto de, como decía Clau, no para que se festejen, pero sí para entender la perfección que tiene la Biblia, ¿no? O sea, cuando uno descubre estas perlas, porque para mí fueron perlas que están en la Biblia, y, y bueno, me acuerdo cuando yo mandé el libro para editarlo, todavía estamos en proceso, pero el señor que lo recibió me dijo, nunca se escribió de esto. Entonces yo dije, wow, qué interesante y qué importante, ¿no? Porque es algo que lo tenemos, pero que uno piensa que es del pueblo judío, que es para festejar el pueblo judío, pero tiene la revelación de Jesús. Entonces es como súper interesante. ¿alguna pregunta por Así que bueno, ahí? si quieren hacernos alguna pregunta acá, allá, a Mari. Una pregunta, ¿cómo presentarías tu caso a una persona gentil de una iglesia evangélica o católica
este encuentro y este permanecer en tu identidad? A ver, yo en realidad hoy, más Quizás allá de que soy del perdón, pueblo del Señor, quizás eso fue cambiando, eso, ¿no? por eso te iba a decir, o sea, como también lo dice la palabra, ya no hay judío, no hay gentil, sino que el Señor vino a ser un solo pueblo en él. Entonces, eh, para mí es eso. Para mí es, somos todos uno. Nadie es más ni nadie es menos. Sino que justamente, a ver, yo doy gracias a los gentiles, porque gracias a los gentiles se puede seguir presentando al Mesías. Entonces, qué más que gratificación de que justamente hayan aceptado al Señor. Y yo oro muchísimo porque por el rechazo que tuvo mi pueblo y que lo tuve yo. O sea, yo pido mucho perdón al Señor. Entonces, digo, siendo del pueblo de Dios, siendo el pueblo escogido, cómo le dimos la espalda, ¿no? O sea, pero bueno, sé también que había todo un plan. A ver, ¿podrías dar una síntesis? Ay, espera, Aldo, que no te llegué a leer. Eh, No, si no, ah, entro a hablar. sí, Si, sí, si dale, podía dale. dar una síntesis de cómo está representado Jesús en Shavuot, en la fiesta de la semana. Y es que justamente Él es los frutos del Espíritu. O sea, eh, fíjense que en Shavuot tenemos las dos representaciones, la fiesta de los frutos y la fiesta de la entrega de la ley. La Y primicia. Ujú. en Pentecostés, o sea, con Jesús tenemos los frutos del Espíritu Santo al recibir nosotros justamente la gracia, la dispensación de la gracia. O sea, nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo empezamos a tener el acceso a los frutos del Espíritu. Entonces, de esa manera están íntimamente ligadas hasta las dos fiestas, o sea, lo que el judío representa de sus dos maneras, ¿no? Porque ya digo, es la entrega de la ley y la cosecha de los frutos, y, y con Jesús tenemos también las dos cosas, la entrega de la gracia y los frutos por el Espíritu Santo. Así queda Muy bien. grabado. Sí, así ya quedó grabado. Queda Ahora grabado. es importante que quede clarito. Inclusive algo que me llama la atención es que el día que desciende Moisés del Sinaí, encuentra que ya habían fundido oro y el hermano le dice, no sé, echaron eso al fuego y salió esa imagen, salió un becerro, como que se hacía el tonto, no sabía que lo que habían hecho. Bueno, la cuestión es que Moisés dice, bueno, ármese cada uno de los hombres y paséense por el campamento. Se pelearon entre ellos y murieron 3.000 hombres ese día. 3.000 hombres murieron por no esperar el mensaje de parte de Dios. Y en Pentecostés, cuando reciben el mensaje de Pedro, 3.000 personas se convierten al Señor, aceptan a Jesús, demostrando una gran cosecha de almas. Así que ellos fueron los primeros frutos del mensaje, ¿no? Y de haber recibido el Espíritu Santo. Y Sí, eso me llama mucho la atención, cómo al principio en el Sinaí mueren 3.000 por rechazar a Moisés, pero en el día de Pentecostés, como fruto, sí. hay 3.000 personas que aceptan al Señor y se bautizan. Amén. Bueno, y también Muy el bien. tema de cuando hablan de las distintas lenguas, qué representativo también es el Shavuot, porque justamente venían de todos los pueblos a festejar y por eso estaban reunidos de distintos pueblos en esa fiesta, o sea, en ese momento. ¿No? Entonces, como que se escuchaban hablar y sin saber las distintas lenguas y todo está relacionado, porque justamente era el día del Pentecostés y la gente iba al templo por eso. Yo Sí, quería agregar algo, si me permiten, sí, breve, que cómo está representado Yeshua en el Sinaí, porque es la entrega de la Torá y él es la palabra, entonces la Torá es Yeshua, él es la palabra y por él fue creado toda la creación, entonces está Amén. todo, Amén. ¿no? Amén. Qué Sí, sí, bárbaro. tremendo. Tremendo. La Torá es la palabra, la Torá es la ley, y bueno, y el Señor Es la en palabra. San Juan 1 dice,
el verbo, ¿no? Que Sí, es el exacto. verbo, el logos, así que Sí. es tremendo. Es tremendo porque en realidad a Jesús lo vemos desde el principio a fin. O sea, creo que por eso digo, son las perlas que yo me voy, viste, digo, wow, en cada libro está representado Jesús y es maravilloso porque cuando la palabra empieza a ser viva, encontrás cosas que de verdad son preciosas. Así que bueno, sí, una preguntita, sí. No, quería agregar, porque desde el principio, porque cuando Dios hizo toda la creación y después creó al hombre, dijo, hagámoslo, Exacto, ya está, que sí. claro. Hay Tal cual. imagen y semejanza. Tal cual. Desde el principio. ya Tal cual, estaba. porque como decís vos, Gerardo, o sea, muchos por ahí de alguna manera piensan de que Jesús nace en Mateo 1 y no nace en Mateo 1, sino que Siempre estuvo. estuvo siempre y digamos de lo que es el relato bíblico comienza en Génesis 1, Claro. ¿no? Alejandro, ¿querías No, agregar lo que algo? yo quería decir que Sí, Jesús es el centro de la Biblia. amén, Totalmente. totalmente. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Totalmente, Totalmente. totalmente. Sí, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis Es el 22 centro. es el centro de todo, tal cual. Bueno, Qué impresionante y a eso. mí, Nuestra vida. Amén, Amén. es impresionante. y a mí justamente lo que me llamó la atención es esto de que el pueblo judío lo celebra a Jesús, Sin darse cuenta. Sí. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta. pero lo celebra a Jesús Amén. constantemente. O sea, de generación en generación se fue por ahí, como lo vimos, fueron cambiando la manera de ser celebradas, pero en cada una de esas fiestas es la sombra de Cristo. Y es tremendo, es tremendo, Hay es un, súper rico. hay un libro que yo lo tengo de cabecera que se llama Ángeles en situaciones especiales, que es una visitación de un ángel a un pastor de un pueblo de Estados Unidos y que tiene varias visitaciones sobrenaturales y él ni siquiera lo puede contar porque no quiere, porque dice que le van a sacar la iglesia y demás. Y es exactamente, al final, una de las últimas visitaciones me emociona porque ese libro yo lo tengo como cabecera, porque cuando una de las últimas visitas le explica la relación que hay con cada una de las fiestas y Jesús. Tremendo, Exactamente lo que vos decís. tremendo. Y eso fue por una visitación angelical Tremendo. sobrenatural en los años 70, Wow, que él ni siquiera se animaba a wow. compartir, pero es literal. ¿Sabés si el autor es judío del libro? No, es americano. es Americano. un Podría ser. pastor norteamericano. Sí. Y él fue tan fuerte lo que él vivió con esas visitaciones que él en un momento alguien grabó un audio en una entrevista y le llevó a un matrimonio canadiense, se vinieron desde Canadá y escribieron el libro con los relatos de él, porque él no quería Wow. que nadie lo supiera porque sentía que no, que era demasiado para la iglesia tradicional donde él estaba. Claro. Ahora estamos más acostumbrados. Bueno, a esto igual yo te voy de- a contar un poquito, o sea, pensá que a mí eso me vino en septiembre y yo, así como me vino, o sea, no es que lo deseché, porque no lo deseché, pero es como que no, viste, y el Señor 4 noches seguidas no me dejaba dormir. Digo, pero ¿por qué me levanto pensando en las fiestas? Decía, y otra vez, ¿y por qué? Hasta que, ¿cómo tenía que arrancar? Y no solamente eso, después me dio la tapa, ¿cómo tenía que ser la tapa del libro? En un sueño. O sea, fue íntegramente del Señor. Íntegramente. Y como él me cargaba porque empecé a escribir y era algo que yo estaba, "Ah, no te puedo creer". Y así porque no lo podía creer lo que encontraba en la Biblia. Porque era esas palabritas que me dio que yo las anoté de manera, o sea, estábamos en otra situación y yo me vinieron esas palabras y las anoté.
por cada una de las fiestas. ¿Esto fue en el 2020, durante la pandemia? 2022. No, 2023. ¿El año ¿cuándo No fue? estamos el año pasado. No, fue en el... ¿Cuándo fue que 2022. fuimos, Aldo, a lo de Sí, Sedaka. Sedaka? Sí. Porque ahí fue. Cuando vino Sedaka en el 22, creo que vino. 2022 fue en septiembre de 2022. Exacto, Bien, sí, bien. sí. Bueno, es Septiembre. como que Ya. hiciste. Sí, no, es Sí, que sí, era pero- algo, y en febrero del 2023 fue, pero de una manera, y dije, bueno, tengo que escribir. Y durante, a ver, y esto me pasó durante que estaba escribiendo estas 6 fiestas, porque como les dije, el Shabbat fue última, no sabía, o sea, por ahí, viste, como sabía que estaba dentro de las 7 fiestas solemnes, decía, bueno, será tal cosa, viste, porque digo, pero no quería escribir porque no tenía la confirmación de parte de Dios de que realmente era así. Y estando estudiando en un estudio bíblico, en Hebreos, estaba estudiando justo el libro de Hebreos, y ahí fue revelación de que lo que estaba escribiendo era totalmente del Señor, y ahí vino el Shabbat y dije, wow, y no lo podía creer también, porque bueno, el Shabbat es lo más hermoso que nos regaló el Señor, porque el Shabbat es el Señor, así que es... Bueno, puedes explicar un poquito también. Sí, o sea, el Shabbat es el día de descanso. ¿Sí? El Señor, justamente en Génesis, cuando hace la creación, del primero al sexto día tiene principio y fin. Y el séptimo es el día que descansó. Y no tiene fin. Y Él es nuestro descanso. Y lo dice en su palabra. El Shabbat es el Señor. Y yo creo que por eso... y se me pone piel de gallina. Igual hay que discernir lo que es el Shabbat, en Claro. el sentido de que el Totalmente. Shabbat fue hecho para el hombre y Claro. no el hombre para el Shabbat. Tal cual, como dijo Totalmente. Jesús. Totalmente. Jesús. Esclavos del Shabbat. Tal cual, totalmente. Totalmente. Pero, y después entendí por qué fue la última fiesta. Porque nosotros ya estamos viviendo ese descanso eterno. Que no necesitamos, o sea, ver, es lo mismo que decíamos, no necesitamos estar festejando el Shabbat, porque ya lo tenemos incorporado en nosotros mismos. A partir de que aceptamos a Cristo como nuestro Señor, ya estamos viviendo nuestro descanso eterno. Y qué importante es lo que decís, es aprender a vivir con el Señor, ¿no? O sea, Y en el Nuevo Testamento siempre dice entrar en el reposo del Señor. Claro, y Jesús dijo, cuando se confrontó con los religiosos, dijo, yo soy el Señor del día de reposo Claro. también, ¿no? Wow. Claro. tremendo, tremendo. Tremendo. Así que bueno, espero que les haya gustado. ¿Puedo leer algo? Sí, Sí, cómo no. Romanos 11, porque amén. tú eres una persona judía que nos está enseñando. Y quiero leer en Romanos 11, exacto, dice, Romanos 11 dice, habla de las ramas injertadas, si acaso somos todas ramas injertadas. Sí, de hecho a mí me dice. No. Menos Romy, que es, Romy, Romy Sí, me dice, Eh, cortala, injerto, me dice. Cortala. Hace esos chistes y yo digo, ¿cómo le voy a decir injerto? Pero bueno, acá, salvo alguno otro que haya, Bueno, Aldo el ahí. pastor Aldo Zablowski y Romy Pack, porque es raro el apellido Pack. Yo quiero leer esto que siempre lo leemos, pero es tan Sí, oportuno es ahora, ¿no? Que dice, ahora pregunto, dice Pablo, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera, más bien, gracias a su desobediencia, ha venido la salvación a los no judíos. Y ahí nosotros agradecemos al pueblo judío por haber mantenido la Torá hasta nosotros. Para que Israel sienta celos, pero si su desobediencia ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los no judíos, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Y estamos viendo la riqueza de esa restauración. Sí, bueno, de hecho a mí... De nada, Romy. Gracias. No, a mí hay algo que también, a medida que uno estudia la palabra, ve que siempre el Señor guardó ese remanente, ¿no? Para conservarse puro, para que justamente estas fiestas
se sigan celebrando, para, como dijo Mari, para que la Torá siga estando, y creo que eso es lo maravilloso, ¿no? Que tenemos que entender que hoy el remanente somos todos nosotros, porque somos los que tenemos la palabra, y más allá de que el Ministerio de Vínculos de Paz está específicamente está dirigido a traer concientización de que también hay que evangelizar al pueblo judío, ¿no? Porque el pueblo judío sin Cristo se está perdiendo, o sea, la palabra es clarísima, nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces, la importancia de entender que nosotros hoy somos el pueblo, todos los que creemos en Jesús, por eso digo que somos uno en Cristo, y que nuestra misión es llevar el Evangelio a todo el mundo. Eh, Primeramente al judío, dice la palabra, pero también a todo el mundo. Entonces, yo me considero como ese remanente de que el Señor, y doy gracias a Dios que quitó mi velo, porque solo es obra de Dios. O sea, cada vez que uno se presenta con un judío, por ahí le hablas de Jesús y, viste, no puede ni escuchar esa palabra, pero, pero que el Señor es el que hace la obra, ¿no? O sea, nosotros tenemos que llevar la palabra a todo el mundo como Dios nos manda, y Dios es el que hace la obra, y yo doy fe de que Dios hace la obra porque conmigo la hizo. O sea, a mí me ha quitado ese velo, y me ha sorprendido hermosamente. O sea, así que bueno, no sé si Tremendo. quieren preguntar algo más. Yo creo que así como Víctor Velo en vos, tiene que quitar primeramente en el injerto, ¿no? El velo, Mm. que está totalmente cegado, no se habla. Sí, sí, No se totalmente. habla. Bueno, No la se teoría habla. la teoría del reemplazo es algo que un mal que vino a la iglesia, ¿no? Tanto en el catolicismo, en el cristianismo en sí, ¿no? Porque después también hemos venido los evangélicos que nos creímos, como siempre me queda la palabra de María cuando la escuché, me pareció una palabra tan acertada, nos creemos la última Coca-Cola en el desierto. Y es así como yo lo veía cuando a los 14 años comencé a ir a la iglesia, ¿no? Decía, bueno, uy, soy el pueblo de Dios, y creía que en la entrada de la Nueva Jerusalén estaba, o sea, en el cielo, había un estandarte o una bienvenida que decía bienvenidos a la iglesia evangélica pentecostal del cielo, una cosa así. Y en realidad uno después se va entendiendo que no es así, ¿no? Pero está esa religiosidad también. Yo estoy Que hablando con un pastor y que hace unos días y le hablaba de esto. Y decían, yo amo al pueblo de Israel. Qué bien. Y dice, pero ellos no escuchan, ellos no aceptan. ¿Para qué le vamos a hablar si ellos rechazaron? claro, Y yo le dije automáticamente, y vos no le hablás a un no está. judío, no le predicás el evangelio a un no judío, no querés ganarlo para Cristo a un judío y le pones todo y más para ganarlo para Cristo. ¿Cuánto más? Por eso es la mentalidad. Y en lamentablemente, ese que hay. sentido fue liviano, Gerardo, porque hay muchos que directamente te dicen, los judíos mataron a Jesús. Y estamos hablando Bueno, de hay que ver cristianos. lo que se calla. Y me dijeron, pasa que hay mucho miedo. Claro, Siguió la charla, siguió un sí. rato, ¿no? Yo no me podía callar, y, wow. Claro, claro. Pero siguió la charla. ¿Por qué siguió la charla? Dice, no, pasa que muchos tienen miedo, porque si vos dejas entrar un judío, tiene miedo a las represalias. Me cuestionó cosas, digo, me quedé mirando, ¿no? No, bueno, igual yo creo que es importante, por eso para mí es importante el ir a visitar iglesias con el mensaje de vínculos, porque concientizar a la iglesia, ¿no? O sea, en la iglesia hay mucho antisemitismo. Entonces, y la palabra del Señor es re clara: bendeciré a quien te bendice y maldeciré a quien te maldice. Entonces, traer también luz a las iglesias por esa palabra es tan importante, porque hay muchas iglesias que hoy, bueno, está viniendo a su vez la apostasía, ¿no? Entonces es como que
está todo relacionado, ¿no? O sea, con el tema de también esto, dar la espalda al pueblo de Dios, viste, Israel es Israel, y es la niña de los ojos del Señor, le guste o no al mundo, ¿no? Porque por algo también el enemigo la quiere destruir de todos los ángulos habidos y por haber. Entonces, es como que es importante, yo creo que es el tiempo que el Señor está, por algo despertó a TJ, por algo llamó a Aldo y a Lili, y así ahí está Marcha de la Vida. Marcha de la Vida, o sea, ahí Seimes. está como levantando muchos ministerios que están enfocados en eso, porque creo que es el tiempo de Dios, o sea, Sí, hay una preparación para lo que exactamente. viene y está Exacto. preparando gente. Y es profético. Sí, 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 ¿Por qué es totalmente. profético? Porque en un primer momento Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que anda conmigo no andará en tinieblas. Pero después, antes de irse, él no se llevó nada con él, se lo bajó de su iglesia, pero le dijo, ahora vosotros sois la luz del mundo. Sí, sí. Y en ese momento que se lo dijo, yo creo que no había muchos, la mayoría eran judíos a quien se lo dijo. Y sí, porque las primeras Sí, sí, comunidades sí, eran La primera comunidad totalmente judía. Claro, son nosotros. Sí. pero pasaron muchas cosas en el medio que Sí. quizás no es el momento de hablar, Sí, pero fue muy complejo, Sí, la sí. historia fue muy compleja. Los que están, perdón, de los que están en el Zoom, Mariana, Alejo, quieren bueno, los pastores, los pastores Zablowski, ahí quisieran comentar algo porque estamos acá y le damos, y por ahí ustedes también Sí, quieren por ahí ya participar. para terminar la grabación y después seguimos charlando. Sí, ya no, inclusive podemos comiendo. hacer también una oración también, También, ¿no? Para sí, sí, sí. incluir una oración. Pastores, Alejo, Marian. Alejo, ¿cómo te enteraste de Vínculo de Paz? Horrible. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo es? Yo estudio en el instituto el IBRP Ah, mira que Buenísimo. y bueno, y vi el folleto un viernes misionero, Qué el bueno. folleto y bueno, y los empecé a seguir en Instagram y bueno, después de ahí vi. ¿Empezaste este año? Sí, este año. Ah, qué bueno. ¿Lo viste el miércoles a David Ellis haciendo la palabra inicial para construir la capilla nueva? Lo vi, o sea, lo vi por redes porque ahora no estoy estudiando, Ah, entro en perfecto. septiembre. Ah, muy bien, comenzás en septiembre, ¿verdad? Bueno, pero ya van a empezar a construir la capilla ahí para 500 alumnos. Muy bien, bueno, bienvenido y espero que te Gracias. sigas en contacto. ¿Dónde estás? Mm. en el IBRP. Pero acá. Río de la Sí, sí, Ah, sí. Río de la Plata. Sí. Ah, está bien. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Romina. Nosotros aquí estamos con calor, 40 grados centígrados. Así que Les enviamos un poco de calor. les mandamos un poco de Oren calor. por nosotros, Pero mañana gracias vamos a mi por haber iglesia. preparado la clase y por haber compartido. Y es algo muy lindo escuchar cómo Dios te iluminó a